Bien, Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos, alumnos de primer año. Vamos a continuar con la clase de profetas de Israel. Bien, estoy seguro que tiene su prontuario en su mano para el momento de recibir la clase. Así que espero que tome nota. Hoy vamos a hacer todo lo humanamente posible por abordar los capítulos 7, 8, 9, 10 y al 11, ¿verdad? Para avanzar bastante, que este curso que es de 3 créditos. Entonces, ya con estos capítulos abordados, pues ya prácticamente nos estaríamos preparando para el primer examen que sube el 25 de agosto. Entonces, espero tomen nota de todo esto y que de todas las, por ejemplo, las visitas, los capítulos que vamos abordando, ustedes puedan ir haciendo su respectivo cuestionario, ¿verdad? Ya algunos me han mandado el primer cuestionario de los primeros 6 capítulos, así es que vamos a avanzar prontamente con esto y vamos a pasar a la diapositiva. Pero primero vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor tome el control de lo que vamos a hacer. Padre, en esta mañana queremos exaltar y bendecir tu santo nombre. Gracias, mi buen Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque todas las cosas, Señor amado, tú las permites. Te bendecimos y te adoramos en este momento y exaltamos tu nombre, ya que tú te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ponemos el desarrollo de esta clase en tus manos, rogamos tu fortaleza, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al capítulo 7, falsas profecías en Israel, ¿verdad? Puntos de vista erróneos. Vamos a ampliar la diapositiva para que usted tenga un mejor panorama de su material. Bueno, las falsas profecías en Israel, veremos los profetas de culto y profetas no de culto. Esta opinión está basada en la creencia de que los profetas verdaderos llegaron a repudiar el sistema sacrificial del santuario y por consiguiente a considerar como falsos a los profetas asociados con este sistema. Según Amós capítulo 5, verso 21 al 22 dice el profeta Amós: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Si vamos al libro de Oseas, Oseas capítulo 6, es para tener una idea de lo que estamos viendo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esos son los versículos bíblicos de respaldo para esta teoría. Conectado a este concepto está la idea de que el sistema ceremonial de Israel se derivaba en gran parte del cananeo, por lo cual lo repudiaban, ya que esas prácticas cananeas rebosaban de inmoralidad y los profetas querían que el pueblo las evitaran. Este punto de vista es totalmente erróneo y poco sostenido por los eruditos. Bueno, todos conocemos, y si usted es una persona que lee la Biblia, yo le recomiendo que lea, por ejemplo, le eche un vistazo al trasfondo o al contexto histórico gramatical del tiempo de Amós. ¿En qué circunstancias escribe Amós? ¿Verdad? ¿Cuál era la situación religiosa
política y social del pueblo de Israel en días de Amós. Recuerde que estos son profetas menores que son contemporáneos, puesto que están predicando después del exilio. Después del exilio. Entonces, el sistema, el Estado de Derecho judío, la condición espiritual de los israelitas estaba prácticamente deplorable. Entonces, por eso el profeta hace la acusación, ¿verdad? Recuerde que el profeta está hablando en nombre de Dios, no a título personal. O sea, eso es Dios el que está manifestando su sentir. No quería sacrificios, no quería cosas vanas, falsas, plagadas de corrupción, sino que quería algo consagrado para el Señor. Entonces, todo esto que vemos aquí son prácticamente denuncias de parte de Dios al sistema sacrificial judío de aquel tiempo. Entonces, todo esto lo hemos contemplado en el transcurso del curso de Antiguo Testamento, donde sabemos perfectamente que el culto al Señor era una cosa y la relación del profeta con el pueblo de Israel, todos sabemos que los profetas se encargaban de llamar la atención al pueblo para que se volviesen al pacto, para que enderezaran sus caminos, para que se volviesen a la voluntad de Dios y no anduvieran en pos de dioses falsos o ajenos, ¿verdad? Entonces esta era la relación del profeta con el culto hebreo. No tiene nada que ver el culto de Israel con el culto pagano. Esta es una simple teoría vana. Dios estableció su propio culto, dio sus propias instrucciones, hizo cualquier cantidad de señalamientos que no se debían hacer y por eso el Señor quería que Israel fuese diferente de todos los pueblos a los cuales él iba a tomar la tierra. Entonces, por eso ya Israel traía su propio culto desde el monte de Sinaí. Fue lo primero que Dios estableció en la vida de ellos para que no se contaminaran con las falsas religiones de los cananeos, ¿verdad? De las tierras en donde ellos tomarían posesión. Bueno, veamos aquí un poco de identificación de los falsos profetas, cuál es la verdadera posición bíblica acerca de quién era un falso y cómo podía saber el pueblo que era falso. Si la Biblia se toma como la autoritativa palabra de Dios, entonces la designación de un grupo de profetas como verdaderos y de otros como falsos es correcta. La Biblia nos muestra que la profecía falsa fue un deterioro y corrupción de la verdadera. Ahora, hay que considerar por qué los falsos profetas surgieron y por qué desertaron de las filas de los verdaderos. Unos sugieren que aunque la mayoría de los profetas no se vieron envueltos en actividades extáticas, hubo quienes lo hicieron debido a la presión de la influencia cananea. Bueno, todos sabemos que la identificación de un falso profeta es fácil de hacerlo, ¿verdad? Se mide su testimonio, su forma de actuar, su forma de proceder y por último, su profecía se juzga de acuerdo a la palabra, ¿verdad? La palabra debe de escudriñarlo todo. Toda profecía que sale de la boca de un profeta que supuestamente viene de parte de Dios o viene genuinamente de parte de Dios, está contenida dentro de lo que es el espíritu de la palabra, ¿verdad? Dios habla siempre en base a la palabra de Dios. Siempre, siempre. Siempre tiene algo, siempre tiene su resguardo en la palabra. Siempre tiene connotaciones, su forma de hablar que están contenidas en la palabra. Y esto y más para las personas que les interesa mucho este tema,
cuando Dios está hablando a través de alguien, el Espíritu mismo le dice que es de parte de Dios. Pero cuando alguien está hablando de su propia cuenta y no es el Señor que está allí, el mismo Espíritu lo rechaza. El mismo Espíritu lo rechaza. Entonces, esas son las formas para identificar cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. Otra sugerencia es que algunos profetas ambicionando a la alta posición distinguida, algunos profetas ambicionando alta posición, distinguida reputación o ventajas económicas, se dedicaron a fomentar los antojos del pueblo y en especial el de los reyes, llegando así a perder su dedicación a la verdadera palabra de Dios. Hay una de las cosas que hay que ser sinceros en mencionar. Algunos profetas falsos fueron verdaderos en su principio. Empezaron bien, pero ¿qué pasa? Se desenfocaron, se apartaron de la visión, se apartaron del llamado de Dios y se enfocaron en obtener riqueza, en obtener ventaja, en obtener posiciones en la sociedad, buscar el reconocimiento de los hombres, buscar el beneficio de los hombres. Entonces se convirtieron en profetas vanos y por lo tanto cuando alguien se desliga de Dios de esa manera, entonces Dios lo deja. Dios lo deja y porque Dios trata con los humildes. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Entonces Dios lo deja porque ellos no pueden entender el patrón de Dios. En toda la Biblia nos vamos a encontrar que el patrón de Dios es que Él se lleve la grandeza, Él se lleve la gloria. Incluso la persona más impresionante de la historia nos vino a demostrar qué significa ser humilde, el cual fue Jesucristo. Él nos vino a demostrar que aunque Él poseía todos los atributos más grandes o compartía la misma gloria y posición de exaltación que el Padre en la eternidad, lo dejó todo para humillarse y venir a cumplir el plan de Dios. Entonces, a lo largo de la Biblia nos vamos a encontrar el mismo patrón de Dios con los que Él trata. Nunca Dios ha aplaudido la arrogancia, el materialismo, el corazón altivo, incluso es una de las 7 cosas que abomina, el corazón altivo. Nunca ha aprobado el Señor la soberbia. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que eso rompe el patrón de Dios. Y todo lo que rompa el patrón de Dios, simple y sencillamente lo desecha. Si alguien no es capaz de poder caminar en el lineamiento de Dios en cuanto a su forma de pensar de quién es o de qué es, entonces si no lo puede hacer, simple y sencillamente Dios lo desecha. Porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, mas a los rebeldes los ve de lejos. Entonces, estos hombres que en su inicio fueron buenos, pero después les encantó las ofrendas que recibían, después les gustó que los llamasen profetas de Dios, después les gustó que los anduvieran en las primeras planas, en las primeras posiciones, después les encantó estar agradándole el oído al rey, porque el rey le daba grandes prebendas o coimas. Entonces, esto en un inicio fue bueno, pero decidieron ganar el aplauso de los hombres por hacer la voluntad de Dios. Normalmente hacer la voluntad de Dios no genera popularidad.
pero si eres amigo de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, eres amigo de Dios. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. Yo prefiero ser amigo de Dios a ser amigo de los hombres, porque los hombres cuando ya no quieran mi amistad me van a rechazar. Pero Dios siempre va a estar allí porque Dios es fiel. Entonces, una de las cosas que no podemos olvidar es que cuando Dios le dice a alguien que lo diga, debe de decirlo, sea un rico, sea un pobre, a quien sea. No importa, porque es Dios que lo está enviando a revelar su verdad. Estos falsos profetas acomodaron prácticamente el mensaje y la clase highlight de aquel tiempo, los cortesanos, los reyes, los príncipes, los que estaban cerca del rey, aplaudían y le daban la bienvenida a estos grandes profetas, pero pequeños delante de Dios, insignificantes, y los colmaban de mucha exaltación y de mucha riqueza. Aunque el típico profeta de Israel ciertamente no era un extático, pudo ser que unos pocos aspirantes a profetas fuesen influidos por la moda de Canaán, entregándose a la práctica del éxtasis. Estos sabían que los verdaderos profetas habían recibido revelaciones divinas y mediante alguna clase de autoestimulación emocional pudieron llegar a creer que también ellos habían recibido un mensaje celestial. En contraste, los profetas verdaderos, conociendo el comportamiento de los estos, tenían como falsos. También es cierto que entre los verdaderos profetas pudieron surgir desertores que preferían agradar a los reyes para disfrutar comodidades antes que soportar los riesgos de una vida de un auténtico profeta. Ese es el precio que se paga. Lo auténtico tiene un precio. Recuerde que lo que Dios va a hablar casi siempre va en contra de los intereses humanos. Casi siempre va a poner el dedo en la llaga. Porque es que Dios no quiere tratar, hermano, no quiere caminar con gente enferma. Dios quiere caminar con gente sana. Entonces hay mucha enfermedad que hay que extirparla, que hay que cortarla. Ajá, pero si se le ponen paños tibios, como hacen los falsos profetas, que toda la vida pasan hablando de prosperidad, de riqueza, de que Dios te entrega, y cómo Dios va a entregar si está podrido en pecado, si es el más arrogante de todos los arrogantes. La Biblia dice que Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y claramente dijo cuando resucitó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie puede recibir ninguna exaltación ni ninguna comisión de parte de Dios si primero no ha cumplido los requisitos eternos de Dios. Han pasado miles y miles de años y los mismos requisitos están presentes delante de Dios porque Él es inmutable. Entonces el que quiere entrar en esto tiene que someterse. Absolutamente tiene que someterse. Si es orgulloso, tiene que doblegar su orgullo. Si es una persona que no tiene la capacidad para que lo corrijan, tiene que someterse. Porque ese es el mismo patrón que encontramos nosotros en la Biblia. La vida de un auténtico profeta era de impopularidad. No eran populares. Los odiaban. Usted puede ver el caso que leímos en el curso del Antiguo Testamento cuando hablamos acerca del profeta Micaías con Acab. Acab odiaba a Micaías porque Micaías le hablaba la verdad
Y claro, todo aquel montón de profetitas que tenía alrededor le hablaban solo cosas bonitas. E incluso lo mandaron a que subiera a Ramot de Galat. Sube a Ramot de Galat, Jehová te lo entrega en tu mano. La misma estrategia de hoy. Sube a Ramot de Galat. Sube. Jehová te la entrega en tu mano, pero no se estaba dando cuenta que era una conspiración de parte de Dios para derrotar al peor de los reyes de la monarquía en Israel, Acab. El peor de los reyes, oiga bien usted, el peor de los reyes. Y se reunió el Señor con aquel montón de espíritus malignos y dijo, ¿y quién va a hacer que suba Acab a Ramot de Galat? Dijo uno, yo lo voy a hacer de una forma, dijo otro, no. Dijo otro, el más astuto de todos. Yo, dijo, seré espíritu de engaño en la boca de sus profetas. ¿Y lo lograrás? Le dijo. Sí, sí lo lograrás, dijo el Señor. Ve entonces, y mire, llegó el espíritu inmundo y se convirtió en mentira, en espíritu de engaño, falsa profecía en la boca de aquellos que recibían un salario, recibían buenas ofrendas, buenas riquezas, y si fue espíritu de engaño en la boca de ellos, y aquel hombre subió, pero como Josafat tenía un poco de luz, dijo, ¿habrá un profeta del Señor aquí? Solo hay uno, dijo, y se llama Micaías, pero ese a mí nunca me profetiza nada bueno, dice. Pero ve a traerlo. Y lo mandaron a traer y usted ya sabe la historia. Y empezó Micaías a decir lo mismo que decían los falsos profetas. Y el rey se molestó y le dijo, ¿hasta cuándo vas a hablar así? ¿Por qué no me dices lo que tienes que decir? Y le dijo Micaías, veía las ovejas de Israel dispersas por los montes, corriendo de arriba para abajo como ovejas sin pastor. Y tú, le dice, morirás en Ramot de Galat. Entonces aquel hombre mandó a meter preso a Micaías y le dijo, cuando vuelva te mataré, le dijo. Si tú vuelves, le dijo, vivo, Jehová no ha hablado por mí. Ahí se demostró quién es en verdad de parte de Dios y quién no. Todos aquellos callaron, pero el profeta de Dios no esconde la verdad. El profeta de Dios no esconde la verdad. El profeta de Dios no busca robarle la gloria a Dios. El profeta verdadero no busca quedar bien con la gente, con nadie. No acomoda su mensaje. No acomoda la palabra a nadie. Dice lo que Dios le pone, dice lo que Dios le habla. El que tiene oído que oiga y el que no que se los tape. Pero una cosa sí vamos a dejar claros aquí. Los falsos profetas alegrarán siempre la parte emocional del hombre. Los harán correr y fluir detrás de ellos. Porque siempre tendrán palabra fácil y ligera para sus oídos, para sus mentes y sus corazones vanos delante de Dios. Pero el verdadero profeta al cual Dios le habla, ahí está la diferencia, al cual Dios le habla, ese no será popular y su mensaje siempre causará molestia en el corazón de los demás. Sigamos identificando los falsos profetas. La causa básica de la falsa profecía era el pecado y la rebeldía que quienes estaban implicados en ella.
La historia nos ha mostrado siempre personas que pretendían ser auténticos proclamadores de la palabra de Dios, pero no lo eran. Eran falsos ya que no tenían la verdad, por mucho que declararan tenerla. Es que el problema es que cuando alguien habla en nombre de Dios y Dios lo ha llamado, es portador de la verdad. La verdad está en él. Y esa verdad le da cobertura. Esa verdad le pone un manto encima. Esa verdad lo reviste de autoridad. Esa verdad le da impulso. Esa verdad le da fuerza, le da poder. Esa verdad lo impulsa a proclamarla. Pero el que no la tiene, ¿cómo va a hablar algo que no tiene? Carece de identidad. Carece de autoridad, carece de personalidad. Porque el primero que recibe la palabra es el profeta, es el primero en ser impactado, es el primero en recibir, es el primero que da los frutos, porque en él está la verdad. Entonces, ¿cómo podrá hablar un falso algo que no tiene, algo que no vive, algo que no experimenta? Es imposible hacerlo, por muy bueno que sea en la dramatización. Por muy mentiroso que sea, jamás podrá vivir lo que habla y nunca será portador de la verdad porque Dios no le ha hablado. Por mucho que lo unjan, por mucho que saque cursillo en las escuelas proféticas, si Dios no habla, si Dios no llama, si Dios no se muestra, eso es puro bla bla. Eso es pura cortina. Eso es puro show. Si Dios no se manifiesta, si no hay un encuentro personal con Dios, no sirve de nada todo lo que haga. Absolutamente. De nada sirve. Si Jehová no ha hablado, no sirve para nada. Es pura campana que suena. Miqueas, que ocupó un puesto relevante en la historia de la verdadera profecía y de la falsa, ha sido a menudo el primero que surgió como verdadero profeta frente a falsos profetas, entre ellos los 400 profetas de Acab. Elías también. Creo que aquí es Elías, no Miqueas. Elías es. Elías ocupó un puesto relevante en la historia. Elías se enfrentó a 400 profetas de Acab, solo. En el contexto del relato se halla en el deseo que tenía Acab de que Josafat le acompañase en la batalla contra los sirios. Varios aspectos se aclaran con este episodio. Uno es que los falsos profetas existían y en gran número, como es hoy. Y otro es que estos falsos profetas fomentaban el deseo del rey. Un tercero es que estos profetas eran engañados por un agente exterior que les inducía a profetizar falsedades, poderes sobrenaturales de maldad. Vamos a ver primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Capítulo 22, recuerde siempre tener la Biblia allí, versículo 7, es la misma historia que le acabo de contar. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo odio, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Y entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales en la plaza
en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, en la mera plaza de Jerusalén. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Estaban locos, estaban como por alegrar al patrón que les pagaba. Eso era lo que estaban haciendo. Estaban alegrándole el oído al patrón porque les pagaba. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, otro falso profeta, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Mire qué burradas las que estaba hablando este hombre. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Todos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Una de las cosas que le voy a volver a repetir aquí es que cuando el profeta habla de parte de Dios, jamás se va a poner de acuerdo con la gente. Jamás va a acomodar su mensaje a la gente. El profeta de Dios no es payaso de circo. No es payaso que va a hacer reír a la gente y hacerla pasarla bien con palabras bonitas. No es un poeta para llenar de delirios a la gente. Es un hombre que habla las palabras de Dios. Al que le caiga el guante, que se lo aguante. El que está bien, gloria a Dios, y el que está sucio, ríndase a Dios. Ahí caerá la palabra. Eso fue lo que le dijo el emisario al profeta Micaías. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es que ese es el compromiso con Dios de un verdadero profeta. Ese es el compromiso. Y esos compromisos no los rompe el oro, no los rompe los dólares, no los rompe ninguna prebenda material, ni el carro, ni nada que le ofrezcan. Y vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, él sabía que lo que tenía enfrente, ese montón de payasos de circo que tenía ahí disfrazados de profetas, sabía que le estaban hablando mentiras. Pero como al hombre le encanta la mentira, al hombre le encanta que le llenen el oído de mentiras y falsedades, y crea su propio mundo en una burbuja de mentiras que tarde o temprano se rompe. Sabía que Micaías era portador de la verdad. Sabía que Micaías hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y que su mensaje no provenía de intuición humana ni de deseos humanos, provenía de Dios. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, le está advirtiendo. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire, se lo declaró en frente de todos los empleados profetas. Sentado en su trono, y todo su ejército, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, no un ángel. Tome nota, no son ángeles los que estaban allí, eran espíritus inmundos, porque aún los espíritus inmundos se sujetan. Mire, salió un espíritu y se puso delante de Jehová
y dijo, yo le induciré. Yo le induciré. Inducir, persuadir. Los ángeles no persuaden. Los ángeles no persuaden. Los ángeles son emisarios santos. Son emisarios justos. Son emisarios revestidos de perfección moral de parte de Dios. Ellos no pueden obrar de esa manera porque el único que induce, el único que persuade es aquel que tiene la fuente del mal en su corazón. El que tienta, el que persuade, el que induce, el que influencia de forma negativa, el que conquista la mente de forma seductora, es el que tiene la fuente del mal en su corazón, y estos son emisarios del enemigo. Los ángeles no pueden actuar así. No los hemos visto actuando así durante toda la historia de la Biblia, y no va a cambiar porque esa no es su naturaleza. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera lo inducirás? Él dijo, yo saldré, tome nota, y seré espíritu de mentira. Espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. O sea, prácticamente Micaías les dijo ahí, todos ustedes, profetas pagados, mercenarios de la fe, vende palabra, pacteros, ustedes los que cobran pactos, ustedes son mentirosos delante de Dios y son instrumento de Satanás. Eso es lo que les dijo Micaías frente a todos. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Oiga, cuando hay algo firme delante de Dios, no lo retrocede nada porque su paciencia se agotó. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Claro, porque los falsos profetas no resisten la verdad de Dios. Estos pícaros no resistieron que el hombre de Dios les dijo les dijo la verdad en su propia cara. Eran unos mercenarios de la fe. Diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Ahí está. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y subió pues el rey de Israel con Josafat, rey a Ramot de Galat. Bueno, para recortar la historia, el rey de Siria mató a Acab, lo mató. El rey Josafat fue herido gravemente y el famoso, ¿cómo es que se llama este que golpeó a Micaías en la cara? Sedequías, la Biblia dice que Sedequías fue asesinado. En síntesis de esto, nosotros tenemos que entender claramente, vivimos en una sociedad cristiana o estamos en un tiempo donde ser profeta es ser más famoso que ser un pastor, donde hay más profetas que pastores y donde el ministerio de maestro casi está extinto, por no decir se extinguió, porque Dios siempre mantiene sus ministerios funcionando, pero nadie quiere ser un maestro de las Escrituras.
Nadie quiere escarbar. Nadie quiere tomar el pico y la pala y escarbar en las tierras sagradas de las Escrituras y profundizar y encontrar el tesoro sagrado de parte de Dios. Nadie quiere, porque este trabajo no es para cualquiera, especialmente para los haraganes. El ministerio de maestro no es recomendable. Pero existen más profetas que pastores. El ministerio de evangelista casi ya no es, al menos en Honduras. Ahora todo el mundo es apóstol. Mujeres apóstol. Yo no he visto en la Biblia, y me voy a sincerar, yo no he visto en la Biblia, no lo he visto ni lo veré, a una mujer siendo apóstol. Ese ministerio no lo entregó el Espíritu Santo a las mujeres. Sí he visto pastoras, sí he visto misioneras, sí he visto grandes mujeres de Dios. Pero eso es lo que tenemos hoy. Y las iglesias están llenas de profetas. Hay iglesias donde no se predica, se habla solo profecía. Hay iglesias donde se predica en lenguas y la Biblia está quietecita allí, porque cuando se va a usar la Biblia es porque el pueblo va a ser confrontado. Pero cuando se usa la profecía por medio de lenguas, lo que va a suceder es que la gente se va a alimentar de emociones, se va a alimentar de un cristianismo emocionalista y no un cristianismo de realidad, no un cristianismo de experiencia personal con Cristo, sino un cristianismo sensacionalista, donde si no sintió el poder de Dios en el culto, no sirvió el culto, y donde tengo que ayunar mucho para sentir el poder de Dios en el culto, si no, no sirve para nada. Eso es crear una burbuja sensacionalista con tinte evangélico. Eso es crear un producto, un impacto psicológico, una estimulación psicológica en la mente de las personas, cuando Jesucristo fue claro y dijo: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, permaneced en mí y en mi palabra. O sea, jamás Jesús sujetó la experiencia del cristianismo en la vida de los discípulos de acorde a todos los milagros que él hizo. No, nunca lo hizo. Lo sujetó todo a su palabra. Cuando alguien vive la palabra, cuando alguien tiene testimonio, cuando alguien no está en boca del vecindario y es usado por Dios en visión, en profecía, en lenguas, en danza, está bien, gloria a Dios, perfecto. Pero si es la más chambrosa, si es la mujer más malcriada del vecindario, si está en fornicación y todas esas cosas, y está profetizando y hablando en lengua, eso es vano, hombre. Dejémonos de cosas. Eso es vano. Y usted, hermano, deje de seguir profecía. Deje de buscar profecía. Busque la palabra. Quiere que Dios le hable. Agarre la palabra y léala. Ore. Métase en ayuno para que Dios en verdad le hable. Porque la gente hoy en día lo que quiere es que Dios le hable. Pero ¿cómo te va a hablar si no puedes tomar las Sagradas Escrituras para que Él te hable? La gente quiere hacer lo que hacían los griegos y los judíos en los tiempos de Cristo. Unos pedían sabiduría y otros pedían señales. Nosotros no estamos puestos para buscar señales. Nosotros no estamos puestos para buscar cosas externas a nuestro oído. Nosotros estamos puestos para someternos a Dios y buscar la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración y la palabra. Que Dios le habla a su pueblo, eso no lo voy a tapar nunca. Que Dios levanta profetas, jamás lo vamos a tapar, porque Dios es perfecto. Dios no va a caminar porque yo piense contrario.
Dios no va a decir no solo porque yo diga no. Dios es soberano. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Absolutamente. Pero una cosa sí tenemos que tener claros. Busquemos la presencia de Dios. Prepárese, estudie, deje que Dios le abra su entendimiento. Deje que Dios le quite mucha ignorancia. Oiga todo y retenga lo bueno. Y dejemos de andar buscando profetas, porque hay gente que se ha desviado, hay gente que se ha dividido, hay gente que ha desobedecido a sus autoridades, hay gente, hermanos, que ha violentado la integridad de un ministerio por andar escuchando voces de profetas que no son de parte de Dios. Dios no manda a sus profetas a dividir, Dios manda a complementar. Porque el profeta sirve en la iglesia para complementar la labor del pastor, para ayudarle a fortalecer la misma cosa que hacía en el tiempo de Israel, hombre. Lo mismo. ¿Cuántas veces vimos que un profeta le quitó el puesto a un sacerdote? En los tiempos del Antiguo Testamento, no lo vimos, hombre, pero aquí sí lo miramos. ¿Por qué? Entonces, ¿quién está hablando en esos profetas? ¿Qué espíritu está hablando en esos profetas? ¿El Espíritu Santo? No, imposible. El Espíritu Santo no divide. El Espíritu Santo no divide. Él los guiará a toda justicia, justicia de Cristo, la justicia perfecta. Lo que puso en un lugar, eso es allí. Y lo que puso en otro lugar, eso es allí. Pero todo está sobre el mismo fundamento. Pero aquí miramos profetas dividiendo. Aquí miramos profetas usurpando la posición de un pastor. Aquí miramos profetas llevándose por encuentro a sus autoridades. Aquí miramos profetas rasgando las vestiduras de sus autoridades. Aquí miramos profetas pronunciando blasfemias. Aquí miramos profetas poniendo nuevos fundamentos. Honduras está lleno de hombres que están poniendo nuevos fundamentos. Y la iglesia feliz y contenta porque le están llenando el oído de puras burradas. Eso es lo que está sucediendo en la sociedad. Cada día más se sale del camino la iglesia del Señor. Cada día más se sale del camino. Que el Señor nos ayude y que cuando venga Cristo, aunque sea un poquito de fe, pueda encontrar. Y no venga en vano el Señor. Yo sé que no va a venir en vano. Y espero que usted, alumno de primer año, no sea esa persona que esté oyendo ese montón de televangelistas, esos farsantes de la fe, que no pueden comprender la necesidad de un pobre, que no pueden abrazar a un pobre porque dicen que están contaminados. Parece que usted no los conoce a estos falsos ungidos, no los conoce, pero tarde o temprano Dios les va a dar su paga. Seguimos avanzando. Bueno, la segunda parte es que los verdaderos profetas tenían un llamamiento especial de Dios para su ministerio, mientras que los falsos no lo tenían. Jeremías asegura que había sido destinado y llamado por Dios desde antes de nacer. Pero respecto a los falsos profetas los describe como no enviados. Como no enviados por Dios. Echémosle un vistazo a Jeremías. Vamos a ver dónde está Jeremías. Aquí está. Jeremías 14:14. Vamos a ver cómo describe Jeremías. Me digo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación. Oiga, visión mentirosa. Abre los ojos, alumno. Abre los ojos. Visión mentirosa.
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. O sea, y después de esto, vimos que la invasión llegó. ¿Y por qué llegó la invasión? Pues porque el pueblo inclinó su oído a los falsos profetas. Todo aquel creyente que deja de oír la voz de Dios cuando su pastor habla, que deja de atencionar la voz de Dios a través de las Escrituras, por correr detrás de un falso profeta, su destrucción es inminente. ¿Por qué? Porque ya está claro que la palabra de un falso profeta no es palabra de Dios. Y los que son conocidos como falsos profetas, como apóstatas de la fe, no los oigáis. Apártate. Apártate, ellos no tienen nada para ti. No escuches a los falsos profetas. No los oigas. No vayas donde ellos. No te acerques a donde ellos. Porque esos hombres no son enviados por Dios. Esos no son enviados por Dios. Ahí no cabe el texto, oírlo todo, retenerlo bueno. No, porque su fuente es apóstata. Se apartaron de la fe. Se apartaron de la enseñanza general de las Escrituras. Se apartaron del fundamento para poner otro fundamento. Se declararon santos ungidos, ungidos de los ungidos. Prácticamente se robaron la gloria de Dios. No los oiga, apártese de ellos. Ya usted ve lo que dice Jeremías 14:14. Y vamos a ver qué dice el 29. 29, 8 al 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ahí va el pueblo con la boca abierta, mire, a recibir las vanidades que salen de la boca de estos hombres. Como tratan a Dios como que si Dios es empleado de ellos. Dios no es empleado de nadie. A Dios no se le dan órdenes. A Dios se le humilla, se le sujeta, como dijo aquel hombre: Señor, si su ira no se enciende contra mí, permítame hablar. Aquel hombre llamado Abraham entendió esto, se humilló delante de Dios y le suplicó al Señor que lo dejara hablar. Pero estos tipos le dan órdenes a Dios, así como aquella cantante que dijo: no tomaremos un no como respuesta. No aceptamos un no como respuesta. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella para decirle a Dios: yo no quiero que tú me niegues algo? Yo quiero que tú lo hagas. ¿Quién es ella? ¿Cómo puede el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? Somos polvo delante de Dios. Somos tan vulnerables que una gripe nos mata. Somos tan así que un zancudito de la malaria nos mata. No digamos la ira del Todopoderoso. No tentemos a Dios. Apártese su oído de esa gente. Apártate. Busca la verdad y síguela. Compra la verdad y no la vendas. Paga el precio por ella y serás edificado. Serás prosperado, serás bendecido.
Dios traerá paz. Dios traerá fortaleza a tu vida. Dios traerá consuelo. Dios traerá sosiego. Dios complementará todas las cosas que te hacen falta. Y aquellas cosas que usted no puede hacer, Dios las hará por usted. Pero apartémonos de esas personas. Falsas profecías en Israel, señales distintivas. Empleo de la adivinación. Esta era una señal clara si el profeta usaba o no la adivinación. Si la usaba, claramente indicaba ser falso. Si no la usaba, había probabilidades de que fuese verdadero. La adivinación. Hay que tener cuidado con esto porque este es un espíritu maligno. Hay gente que conoce tantas cosas de nosotros y no pasan cerca de nosotros y no son cristianos. Hay que tener cuidado. Iglesia del Señor, pídele a Dios que te dé el don de discernimiento de espíritu. Decía un gran escritor o dice un gran escritor que está entre nosotros en nuestro medio todavía, este pastor Mario Fumero. Lo que la iglesia debe pedir al Señor, decía Pastor Mario, no es nada más ni nada menos que el don de discernimiento de espíritu para que nos demos cuenta quién es el que está entrando a la iglesia. De qué forma viene, si es de Dios o es de las tinieblas. Número 2, carácter del mensaje. Esta señal tiene que ver con el carácter del mensaje que proclamaban. Los falsos profetas proferían mensajes que fomentaban los gustos y antojos del pueblo y nunca hablaban del juicio de Dios, sino de paz y tranquilidad. Es exactamente la misma mona de hoy. Es lo mismo de hoy. Usted se puede fijar. Es la misma característica de hoy. Adivinan en el púlpito. Adivinan en el púlpito y predican solo cosas buenas. Nunca ponen el dedo en el pecado. 3. El carácter del profeta. No solo era importante el carácter del profeta, sino su propio carácter personal. Los verdaderos profetas hacían acusaciones contra los falsos, acusándoles de engaños, mentiras, borracheras, pretensiones de ser lo que no eran y de hablar de parte de Dios cuando Él no los había enviado. Miqueas se refiere a estos como falsos profetas que declaraban cosas agradables a quienes les pagaban, pero no a los que no les daban de comer. Esta cosa es lo que está reflejado exactamente hoy. Hoy conocemos gente que le profetiza a los ricos cosas buenas, pero nunca les profetiza el pecado. Nunca les dice deja esto, nunca les dice deja lo otro, pero sí les profetizan el pecado, sí les profetizan cosas buenas. Y al pobre, solo el infierno le saben profetizar. Entonces, estas 3 características, y aquí hay más. Disposición a enfrentar dificultades. La disposición del profeta a sufrir y negarse a sí mismo por causa de su mensaje, incluyendo la pérdida de su propia vida. Con esto mostraba su sinceridad y el grado de su compromiso. Los falsos profetas no estaban dispuestos a esto, pues anhelaban una vida cómoda. Ahí está la diferencia. El que es llamado paga el precio y el que no es llamado simplemente se corre. Armonía del mensaje. El mensaje de un profeta verdadero estaba en consonancia con la ley de Dios. Eso es lo que yo le estaba diciendo, Señor. Cuando Dios habla, siempre está en consonancia con la palabra. Siempre hay connotaciones de su mensaje verbal con la palabra. Y usted siente que la palabra es la que se está hablando allí. Siempre hay una armonía, porque Él es la palabra. Y tenían armonía con los mensajes que otros profetas verdaderos estaban proclamando. Claro, porque había muchos profetas contemporáneos, unos en una región, otros en otra región. El cumplimiento de la profecía, aquí está. Esta señal era aplicable en ciertos casos dependiendo si el profeta predecía sucesos futuros. Solo una parte pequeña tenía que ver con la predicción. Y cuando se daba era señal importante en base y se cumplía
o no lo que el profeta había predicho. Si predecía que venía algo y que lo otro y nunca se cumplía, era un mentiroso. Era un completo mentiroso. Pero si se cumplía, era un profeta de Dios. Bueno, sigamos avanzando. No obstante, la señal milagrosa no era prueba contundente de la autenticidad profética, ya que falsos profetas pudieron por igual en ocasiones producir señales similares. El pueblo podía conocer que cualquier profeta que tratase de inducirle a seguir a otros dioses era falso, incluso si tenía poder para hacer una señal o prodigio, pues sería evidente que estos no habían sido realizados por Dios. En eso había sentido común en el pueblo, pero siempre han arrastrado. Número 8, discernimiento espiritual. Esta última señal está dirigida a las personas que recibían a los profetas, es lo que necesita la iglesia. Las personas que eran espirituales y que conocían a Dios y su verdad estaban mejor capacitadas para discernir entre el falso y el verdadero profeta de Dios. Según 1 Corintios 2:14, se necesita el discernimiento de Dios. No subas a cualquier persona que dice que es profeta a tu púlpito. No lo subas. Si no lo conoces, no lo subas. Te va a dejar un relajo en la iglesia. Y después es el pastor el que anda remendando todo lo que se rompió. Vamos avanzando. Vamos al capítulo 8, una visión panorámica. Una vista panorámica. Es necesario ahora echar una mirada general a la historia de la que formaban los diversos profetas que serán considerados después. El número de profetas de Israel de una época determinada fue creciendo con el paso de los años. Durante el primer periodo de los jueces eran relativamente pocos. Entre los días de Samuel y de los profetas escritores hubieron más. La razón de este incremento se encuentra en la ampliación de la tarea que los profetas fueron llamados a desempeñar. Es también necesario clarificar la relación de los profetas con los sacerdotes. Los sacerdotes estaban encargados de la supervisión del ceremonial del santuario, así como de enseñar al pueblo la ley de Dios. Los profetas, por su parte, edificaban sobre dicha información y se dirigían al corazón del pueblo, urgiéndole a obedecer lo que se les había enseñado. O sea, vemos un trabajo combinado, un trabajo complementario. Nunca vemos un profeta reemplazando a un sacerdote. Nunca. Vemos siempre al profeta siendo un complemento. Y por supuesto respetando las autoridades establecidas, no destruyéndolas. También hay que identificar la relación de los primeros profetas y los posteriores profetas escritores. Aunque tanto el mensaje como el objetivo básico no cambiaron, si hubo alguna variación. Los primeros profetas se refirieron especialmente a los pecados de las personas individuales, mientras que los profetas posteriores se refirieron en general a los pecados del pueblo como una nación. Una tercera diferencia es que los primeros dieron sus mensajes solo de palabra, mientras que muchos de los postreros lo hicieron por escrito. O sea, los profetas posteriores también no solo predicaron, sino que también escribieron. Las razones de esto habrá sido el aumento de la población, el incremento del pecado en el pueblo y la inminencia del castigo. Todo esto urgió para que hubiese una escritura, ¿verdad? Una revelación escrita. Entramos a los profetas anteriores a la monarquía, capítulo 9. La información acerca de los primeros profetas no escritores se encuentra primordialmente en los libros históricos del Antiguo Testamento. Los profetas anteriores a la monarquía son Moisés, María, Josué, Débora, un profeta anónimo del tiempo de Gedeón, Samuel y una compañía de profetas discípulos de Samuel.
En este capítulo trataremos 3 de ellos: María, Débora y el profeta anónimo. Analizando a Israel desde un punto histórico, podemos contestar a la pregunta: ¿qué es lo que fomentó la necesidad de un profeta en el pueblo? Al entrar las 12 tribus en la tierra de Canaán, les esperaba un gran potencial de bendiciones divinas, ya que Dios deseaba la prosperidad para su pueblo. Bueno, todos estos que hemos mencionado aquí son profetas anteriores a la monarquía. Ellos son llamados profetas, hasta el último de ellos, que fue Samuel, ¿verdad? Recuerde que Samuel es el último juez y también es el último profeta anterior a la monarquía. Pero con Samuel se abre la monarquía con el ungimiento de Saúl. Vamos avanzando. Uno de los factores que aseguraban a Israel las bendiciones divinas fue que Dios proveyó a las tribus de un gobierno verdaderamente teocrático, o sea, un gobierno de Dios. Eso es lo que le aseguraba a Israel la bendición de Dios, que Dios era su rey, Dios era su pastor, Dios suplía todo personalmente. En este aspecto Dios mismo era el rey y el pueblo tenía que rendirle solo a él pleitesía. Dios había dado su ley a Moisés de forma que el pueblo tuviese su constitución y había instituido el sacerdocio para instituir al pueblo en dicha ley. O sea, el sacerdocio fue establecido, instituido por Dios para mediar entre Dios y el pueblo, y que al mismo tiempo el sacerdocio le enseñara al pueblo el encargo de la ley. No era trabajo directamente de un profeta, era el trabajo del sacerdocio. Sin embargo, conforme el periodo después de la entrada a Canaán fue avanzando este estupendo potencial de bendiciones, conforme la entrada a Canaán fue avanzando, ese estupendo potencial de bendiciones nunca llegó a convertirse en una realidad. O sea, todo lo que Dios le pensaba dar a Israel no llegó. La razón de este calamitoso proceso fue que el pueblo no observó la única condición que Dios le había impuesto. No guardaron los mandamientos de Dios. Es que la gente cree que Dios está obligado. La gente cree que Dios está obligado a cumplir su palabra. Dios puede tardar 100 años para cumplirla. El problema era que el receptor del pacto se le olvidó que cuando se es receptor de un pacto, automáticamente te vuelves responsable. Especialmente un pacto tan condicional como el de la ley. El pacto condicional es: si tú haces, yo te bendeciré. Y el capítulo 28 del Deuteronomio dice: si tú pones por obra todo lo que yo te prescribo hoy, si tú lo atesoras y lo pones por obra, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás cabeza, serás esto, serás lo otro. Ese es un pacto condicional. Y la gente cree que Dios está obligado. La gente cree que puede hacer lo que le pela la gana. Y Dios está obligado a cumplir su palabra. Eso es una cruda y cruel ignorancia. Tú no guardas el pacto, tú no cumples, tú no honras a Dios, Dios tampoco te va a honrar. No eres fiel a Dios, no pagas tus diezmos, Dios tampoco te va a bendecir. No nos olvidemos de estas cosas. No caigamos en el pecado de Israel. Dios los llevó, les costó a ellos, por su misma dureza de corazón, les costó 40 años, más el tiempo que tardaron desde Egipto a Sinaí, de Sinaí a Canaán, cuando pecaron los 10 espías pícaros, líderes del pueblo de Israel pícaros, impíos, que casi matan a Josué y a Caleb. Entonces Dios los hizo vagar 40 años en el desierto hasta que los eliminó a los indignos. Y una nueva generación digna creció, nació y creció
para introducirlos a la tierra de Canaán. Pero la prescripción de Dios 100 años antes es la misma de 100 años después. Si tú guardas el pacto, yo te bendigo. En otras palabras, ¿quieres ser bendecido? Agrada a Dios. Agrade a Dios. No haga cosas que desagraden a Dios. No viva una vida doble. No viva una vida de hipocresía religiosa. Que en la iglesia todo el mundo lo compra como cristiano o cristiana. Pero que en su casa, en su vecindario, es una completa desgracia. Entonces Dios no está obligado. Dios no está obligado y eso lo tenemos que tener claro. Dios es soberano. No necesita nada de usted ni de mí para ser Dios. Nosotros urgimos de Él. Pero Él lo único que nos pide es que guardemos su palabra y la pongamos por obra. Así es esto. Una de las medidas que Dios tomó para contrarrestar ese hundimiento en el pecado fue el establecimiento de los jueces. Usted ya pudo ver el ciclo de jueces. Se fue incrementando la situación. Cada ciclo de jueces, llegaba el juez, Dios rescataba, terminaba en prosperidad. Cuando moría el juez, volvía a caer en pecado Israel, porque ese es un ciclo interminable. Entonces Dios usó los jueces para esto y usó otra medida, el uso de profetas. Moisés había dicho que el cometido de estas personas sería recibir revelaciones de Dios, que ellos transmitirían al pueblo en respuesta a las preguntas de la gente. Función que los profetas llevaran a cabo. Los israelitas estaban siguiendo a los falsos dioses de los cananeos y era menester redarguirles de su pecado y urgirles a que volviesen al camino que Dios deseaba. O sea, Dios pudo haber dejado que Israel se perdiera. ¿Cuántos siglos tiene Dios de estar tratando con Israel? Ajá, y todavía lo tiene en suspenso. Todavía está en suspenso Israel. ¿Sabe qué pasa? Que la justicia de Dios es tan perfecta que no va a dejar a nadie, sin agotar la última instancia. Él insiste hasta que cuando ya se da cuenta el Señor que ya no es digno de que esa persona Él la siga buscando, entonces la deja. Y simple y sencillamente tendrán una cita en el interrogatorio final. Y ese interrogatorio final será ante el trono blanco para recibir su más grave y cruel sentencia de por vida. Bueno, veamos la primera de aquellas profetas anteriores a la monarquía llamada María, su obra y persona. La naturaleza de la obra de María como profetisa se nos declara en Éxodo 15, 20 al 21. Aquí se le aplica el término neviá, que es profetisa. Su función primordial era el liderato entre las mujeres israelitas. Moisés era el líder establecido por Dios para el pueblo y no quiso que las mujeres quedasen excluidas y por eso escogió a María para que les diese instrucción y las guiara. María era la hermana mayor de Moisés y se había encargado de su vigilancia. Según el historiador Flavio Josefo, se casó con Ur, que junto a Aarón mantuvo en alto los brazos de Moisés en la batalla contra Amalek, y más tarde quedó también con Aarón, encargado de la superintendencia del pueblo. María fue una persona importante. Es significativo la forma en que Dios mismo, por boca del profeta Miqueas, se refiere a ella muchos años después, según Miqueas 6:4. Sin embargo, María ocupaba un lugar de menor importancia que Moisés.
Como profetisa, María recibió revelaciones, pero éstas le vinieron por medio de visiones y sueños, diferente a Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Parece ser que se le consideró de un rango casi paralelo en importancia al de su hermano Aarón, por ser líder de las mujeres israelitas a quien ellas acudían en busca de consejo y guía de parte de Dios mediante revelación. Debió ser una persona con verdadero temor de Dios para que Él le encomendase un cargo de tal importancia. Bueno, fue un trabajo importante el de María, aunque no se detalla casi nada de ella en la Biblia, pero sí es lógico pensar y sano pensar, saludablemente pensar, que ella ejercía un papel protagónico con las féminas israelitas de aquel tiempo y que es considerada como una profeta, ¿verdad? Porque ella usaba el pandero para danzar y Dios la usaba a ella. Bueno, veamos otra de las jueces, Débora, su obra y su persona. Débora vivió durante el periodo de los jueces, muchos años después que María. Débora es mejor conocida como juez que como profetisa, sirviendo en tiempos de la opresión de Israel bajo los cananeos. Débora daba consejos y advertencias y pronunciaba decisiones judiciales en casos de desaveniencia entre personas del pueblo. El ser llamada profetisa sugiere que comunicaba al pueblo mensajes que Dios le había dado. Podemos decir que Débora fue una persona piadosa y bien equipada para el ministerio profético. Por el carácter que manifestó, podemos deducir que tenía un verdadero interés en que los israelitas reformaran sus vidas y se volvieran a los caminos de Dios. Débora poseía un alto grado de madurez espiritual. Esto lo podemos comprobar en la forma que se dirigió a Barak para animarle a marchar contra los cananeos. Jueces 4, 6 al 14, usted lo puede leer allí en su casa. Débora le recordó a Barak que la victoria dependía de la bendición de Dios y no del número de los soldados. O sea, tenía un espíritu importante, tenía un alto grado de espiritualidad. Débora demostró así su personal dedicación a Dios. Está claro que Débora centró en Dios sus pensamientos y procuró exaltarle en su vida y en su obra. Otra de las características que se nos presenta es su compasión. Débora asumió una posición de cuidado maternal para con el pueblo, ejerciendo el oficio de juez. Invitaba a la gente a venir a ella con sus problemas y les animaba y ayudaba administrando justicia entre ellos. Así también Débora poseía capacidad para el liderato en el desempeño de su cargo. Bueno, vemos el papel protagónico tanto de María como de Débora, considerados profetas previos a la monarquía. Profeta anónimo en tiempo de Gedeón. Estos cuyos nombres no figuran fueron llamados a desempeñar funciones importantes. Este personaje entra en escena antes del llamamiento de Gedeón, según Jueces 7:10. La tarea de este profeta fue la de llamar la atención al pueblo respecto a la invasión de los madianitas y urgirle a renovar su pacto de lealtad con Dios para ser liberado. La obra de este profeta habría de caracterizarse como una anticipada preparación para el servicio de Gedeón. Dios deseó que este profeta le precediese y así preparase los corazones del pueblo para el mensaje que iba a comunicar y la liberación que iba a efectuar. Sin duda debió ser una persona de alto nivel espiritual para que Dios le escogiera y para pronunciar la reprensión por el pecado. Dios no llama a ningún carnudo a hacer una obra tan espiritual, especialmente delante de Dios. En su discurso el profeta no habló de sí mismo ni de los pecados del pueblo. Todo su énfasis estuvo enfocado hacia la existencia del Dios de Israel y a lo que él había hecho por su pueblo. Un mensaje tan centrado en Dios da a entender que los pensamientos del profeta estaban centrados en Dios, lo cual muestra que era una persona espiritualmente madura. El profeta estaba comunicando un mensaje que Dios le había revelado de antemano, lo cual muestra que Dios
usa la mente y las aptitudes del hombre en el tipo de mensaje que transmite. Claro que sí, usa todo el ser humano. Una tercera característica de este profeta era su valor o valentía. Se demuestra por el hecho de que estaba presto a responder al llamamiento de Dios. Su mensaje resultó en la destrucción del altar de Baal por medio de Gedeón. Bueno, es importante tomar en cuenta que estos profetas, previos a la monarquía, su trabajo fue muy especial, siempre es el mismo patrón, siempre es la misma forma de trabajar. Dios no cambia, Dios no se equivoca, Dios no llama, Dios no trata con aquellas personas que están lejos de Él, ni a medias con Él. Dios se revela a aquellos que están cerquita de Él. Entramos al capítulo 10, profetas anteriores a la monarquía, Samuel. Nuestra atención se vuelve ahora hacia Samuel, uno de los más grandes siervos de Dios mencionados en el Antiguo Testamento. Samuel vivió hacia el final del periodo de los jueces. Fue el encargado de inaugurar el periodo de la monarquía, ungiendo así a los dos primeros reyes, Saúl y David. A Samuel la palabra misma lo designa dos veces como profeta, o sea, Naví, y varias veces como el vidente. Está en 1 Samuel 9:11, 18, 19. Los días de Samuel se caracterizaron por los gravísimos pecados que el pueblo cometía. El pecado abundó en la primera parte del periodo de los jueces y por ese motivo cayeron las opresiones sobre el pueblo. Estas opresiones no hicieron cambiar al pueblo, sino que el pecado aumentó en persistencia y gravedad. El aumento del pecado estuvo siempre íntimamente conectado con el culto a Baal. Bueno, en el tiempo de Samuel, nosotros vemos claramente que es imposible que Dios camine con el pecado. Es imposible que Dios tenga algún acuerdo, algún pacto, alguna alianza con el pecado. Es imposible. Él es estrictamente santo, perfectamente santo, como para tener algún acuerdo o alguna voluntad permisiva con el pecado. Todo esto se ve reflejado en que Dios purgó el pecado de Israel en ese tiempo, y en el tiempo de Gedeón el culto a Baal había adquirido tales proporciones entre el pueblo de Israel. Estaban decididos a quitarle la vida a Gedeón por destruir el altar a Baal. En tiempos de Jefté no solo se adoraba a Baal, sino también a otros dioses que eran adorados. Jueces 10:6. En este tiempo en que entra en escena el profeta Samuel, en el cual el pecado se multiplicaba y agravaba muy seriamente. Además de esta condición general de perversidad, los hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Fines, habían corrompido el sistema sacrificial a tal grado que el pueblo no quería ya venir a presentar sus sacrificios. El pueblo ya no solo se negaba a venir al tabernáculo, sino que era incitado a cometer los mismos pecados. En vez de ser modelos para el bien, los sacerdotes se habían convertido en prototipos de iniquidad. Bueno, esa es una radiografía de cómo estaban las cosas en ese tiempo, cómo estaba la situación del pueblo de Israel, cómo estaba su condición espiritual, cómo estaba la condición sacerdotal. Prácticamente el pecado había también contaminado a los sacerdotes y las cosas estaban prácticamente yéndose al precipicio. Por eso es que Dios tomó la decisión de suplirse un nuevo sacerdote. Y en este caso era Samuel. Dios tomó esa decisión de suplir un nuevo sacerdocio, crear una nueva línea de sacerdotes.
Porque las cosas ya no vendrían a ser directamente por sangre, sino por obediencia. Y a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Se habían corrompido los sacerdotes. Las decisiones que un ministro toma van a destruir todo lo que está a su alrededor. Será de tropiezo para mucha gente. El pueblo ya no quería venir a hacer sacrificios porque veían el mal ejemplo de los pastores. Y hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia por el pastor. Y otros dicen, no vengas a la iglesia por mí, ven por el Señor. Pero yo creo que la primera persona que se conoce en nombre de Dios es al pastor. Nadie va a ver a Jesucristo en la iglesia, ni a Dios en la iglesia. Van a ver un representante de ellos, y ese es el pastor, el siervo de Dios. Por lo tanto, el pastor debe de ser un modelo a seguir de vida cristiana, de integridad, de honestidad, de santidad, de buena conducta, no un prototipo de iniquidad, no alguien que posea un doble mensaje, una doble moral, sino un modelo ejemplar a seguir. Y eso era lo que no estaba aconteciendo en ese tiempo. Bueno, seguimos avanzando. Conforme a 1 Samuel 7, para tal fecha el pueblo se había vuelto a Dios en grado suficiente para que Samuel vislumbrase una oportunidad de avivamiento, llevando al pueblo a comprometerse a renovar su lealtad a Dios. Una de las primeras actividades de Samuel que hizo fue el traslado del tabernáculo de Silo a Nob. Es posible que esta fuese su primera actividad como líder de Israel. Podemos suponer que el principal esfuerzo de Samuel se centrase en estimular a sacerdotes y levitas a desempeñar el oficio que Dios les había asignado, o sea, a reconstruir y fortalecer el sacerdocio en Israel para que éste a su vez cumpliese su función con la nación. Las instrucciones de Samuel a los sacerdotes y levitas, incluirían asuntos como estos: informarles del traslado del tabernáculo y que el programa de servicio sacerdotal había de entrar nuevamente en función, indicarles que él había asumido el liderazgo, exhortarles que se ocuparan con diligencia, que se eliminase la influencia cananea del culto a Baal. Bueno, prácticamente lo que vemos aquí es que Samuel toma el control y liderazgo de todo y empieza a reconstruir todo, a dar nuevas direcciones, a alinear las cosas como deben de suceder, a quitar una cosa, poner la otra. Eso era el trabajo del profeta Samuel para reconstruir el sistema sacerdotal que se había prácticamente desmoronado con la mala actitud de los hijos de Elí y la muerte de Elí. Junto con esta actividad agobiante, Samuel tendría que funcionar como juez. Es triste tener dos ministerios. Es triste tener dos ministerios. Es triste tener tres ministerios. Es triste. Hermanos, es triste. Yo le digo una cosa. Qué lindo aquellos pastores que solo son pastores. Qué lindo. Porque solo se dedican a ser pastor. Pero cuando se es pastor y se es maestro, prácticamente Dios nos exprime como una naranja. Y le aseguro que hasta que sale el último jugo, la última gota. No es fácil pastorear y no es fácil también ser maestro, porque los dos son llamados. Y son llamados que lo acorralan a uno. No podemos dejar de hacer las cosas, no podemos dejar de enseñar. Yo he querido dejar de enseñar. He querido dejar de enseñar, pero no puedo.
No puedo porque hay algo en mi interior que me dice, hay gente que necesita la palabra. Hay gente que necesita el conocimiento. Entonces eso es totalmente agobiante. Es muy agobiante, pero lo que podemos decir esto no es el mérito, sino que es la pura y maravillosa gracia de Dios que nos ayuda a poder sobrellevar estas cosas con su grandiosa fuerza y no podemos negar su gloriosa recompensa. Bendito sea Dios. Siendo el nuevo líder, es natural que el pueblo fuese a él para recibir instrucciones y consejos. Uno de sus cometidos sería hacer que el sumo sacerdocio comenzase de nuevo a entrar en función, ya que Elí había muerto. Además de estas tareas, Samuel aún tenía que cumplir con su ministerio profético, lo cual incluía recibir revelaciones de Dios en respuesta a las preguntas del pueblo. Entonces era juez, era sacerdote y era profeta. Terrible, su persona y preparación para el ministerio. La preparación de Samuel estuvo a cargo de Dios mismo y fue única en su género. El Señor lo equipó del modo necesario para desempeñar las funciones de juez y profeta. La preparación de Samuel se llevó a cabo en el tabernáculo. Allí fue educado y allí tuvo sus experiencias. ¿Por quién fue guiado? El sacerdote Elí asumió la responsabilidad de educar a Samuel. La vida de Samuel nos da testimonio de cómo Elí resultó mejor que un buen padre y un buen maestro para Samuel y no para sus hijos. El mismo hecho de ser educado en el santuario le proporcionaba a Samuel adquirir información de primera mano sobre la actividad ceremonial. Tanto el lugar como el mismo culto sacrificial tuvieron que causarle gran impresión. Otra ventaja para Samuel fue tener acceso a las copias de la ley para sus estudios. El beneficio sería doble. Por una parte, obtener la más refinada educación en la ley y por otra parte, llegar a estimar en forma especial la importancia que revisten los requerimientos divinos. O sea, Samuel fue preparado de una manera única y excepcional. Gracias a Dios, las cosas que vio Samuel allí, los malos ejemplos, no los tomó, porque Dios ya lo había marcado. Otras características de Samuel incluían su elevada estatura espiritual, la cual le siguió en toda su obra. ¿Qué importancia tiene crecer espiritualmente? Fíjese que hay gente que está deseando ser profeta y su vida espiritual es un chiste. Hay gente que está deseando tantas cosas que solo en los niveles altos de espiritualidad se reciben. La elevada espiritualidad de Samuel le permitió recibir el llamado profético, el encargo sacerdotal y ser juez, porque poseía las cualidades. Y hay gente que lo uniquito que tiene no lo valora. Lo entierran como aquel del talento, que enterró el único talento que le dieron. Es importante tener en cuenta que para poder ministrar a Dios en los niveles altos, hay que estar de acuerdo a su espiritualidad. Uno que ande a medias no puede tener llamamiento, no puede ser profeta o pastor, qué sé yo. Tiene que tener una espiritualidad alta, señores. No nos equivoquemos en esto. Si hay una espiritualidad alta, sus hechos, su forma de hablar, su forma de actuar, lo dirán. Dios está allí. Pero si anda a medias, y si anda más en el mundo que en la iglesia, en esos no hay que poner ningún encargo ministerial. No nos equivoquemos, y mucha iglesia está destruida porque pusimos pastorado en personas que no tenían la espiritualidad correcta.
Por eso miramos pastores que violan niños. Por eso miramos pastores que violan mujeres. O se roban mujeres, qué sé yo. O estafan. O roban. Porque pusimos ministerio en gente que no tenía la espiritualidad correcta. Nos encanta tapar el sol con un dedo. Nos encanta cubrir terreno, pero ¿con qué lo estamos cubriendo? Nos encanta abrir ese montón de iglesias. ¿Y a quién vamos a poner allí? ¿A quién? Cuénteme. ¿A quién vamos a poner ahí? ¿Usted cree que Dios es remendero como nosotros? Parchero. Elí y los hijos tenían las horas contadas. Y mira quién se tenía listo ya. A una persona que en verdad entendía lo que era servir a Dios. A una persona que lo tenía cerca en el altar. Hombre, si hay más gente pegada en los teléfonos celulares que en el altar de Dios. Y así quieren ser ministros de Dios. Están más pegados oyendo lo que no les importa que estar oyendo la voz de Dios. El que aspira a un ministerio debe entender que será un enlace entre Dios y la gente. No será un rey, ni un presidente. Entonces, para hacer un enlace, tiene que tener una espiritualidad alta. Porque si no, el mismo peso de la obra lo va a aplastar. El mismo peso del ministerio lo va a sacar. El mundo que se quede con su mundo. Los mediocres que se queden en su mediocridad. Pero al ministerio deben de ir los que llenan la medida. Su gran carácter y madurez, la cual obtuvo al recibir las revelaciones de Dios, su notable capacidad para el liderazgo y poder de persuasión, lo cual hacía al pueblo escuchar con respeto su mensaje. O sea, tenía una oratoria y una categoría para hablar este hombre. ¿Por qué? Porque tenía un testimonio que lo acompañara. ¿Por qué hay gente que no le escucha a nadie? ¿Por qué las iglesias algunas están vacías? Solo 4 pelones, porque de repente el pastor no tiene el testimonio correcto para que lo acompañe en su mensaje. Es bueno para predicar, pero no es bueno para vivir lo que predica. Y eso era lo que no ocurría con Samuel. Samuel tenía una categoría para hablar, pero tenía un testimonio poderoso que lo acompañaba. O sea, no tenía cola que le machucaran. Además de esto, Samuel presentaba fuerza y dominio, obediencia, valentía, perseverancia y duro trabajo. Era un obrero completo, papá. Samuel fue el hombre designado por Dios para la necesidad de aquella hora, por lo cual se le puede otorgar uno de los lugares más elevados en la historia sagrada. Entre otras, se muestra a Samuel como el que haya empezado una escuela de profetas, de la cual él llegó a ser el líder y maestro, similar a la que se da en el tiempo de Elías y Eliseo posteriormente. Entonces el trabajo de este varón era tremendo. Capítulo 11. Reinados de David, Salomón y Jeroboam. De este tiempo se nombran muchos más profetas que del tiempo de los jueces. Como también es diferente el énfasis en los mensajes de estos. Claro, porque van dedicados a los reyes. Las conductas de las personas o los tiempos eran diferentes. En este capítulo nos limitaremos a estudiar los profetas que ejercieron su ministerio durante los días de David, Salomón y Jeroboam, cubriendo así un periodo de 90 años del 1000 al 910 a.C. aproximadamente. Como ya hemos estudiado, la nueva monarquía tuvo un buen comienzo bajo su primer rey Saúl. El primer problema que hubo que afrontar fue la unificación
de las 12 tribus. Esto no era tarea fácil y Saúl nunca llegó realmente a llevarla a cabo. Saúl pareció haber hecho un buen trabajo al principio, pero luego desobedeció a Dios hasta el grado de haberle abandonado el Espíritu Santo que le capacitaba. Por esta causa Saúl sufrió una grave perturbación emocional y comenzó a sentir celos de David. El problema de Saúl es que no era un líder unificador, no era un líder restaurador, no era un restaurador de portillos, no era un hombre de conciliación, era un rey egocéntrico, era un cipote que le gustaba complacer sus caprichos, era un niño con poder que le gustaba complacer sus caprichitos y por eso desobedeció una y otra vez al Señor al grado de desecharlo. Más allá de las relaciones de Saúl con el personal religioso de su tiempo, no eran amistosas. En un momento de su vida, Saúl mandó a matar a 85 sacerdotes. Samuel, el profeta en turno, tuvo que decirle 2 veces que había sido rechazado de continuar gobernando. El gobierno de David aparece en fuerte contraste con el de Saúl. David asumió el mando cuando el reino estaba dividido y los filisteos dominaban la tierra. Podemos decir que la biografía de David marca una historia de admirables éxitos. Al principio solo reinó en la tribu de Judá, pero a los 7 años de su reinado vinieron a él las tribus del norte para que fuese rey sobre ellos. La primera tarea que tenía entonces frente a sí era derrotar a los filisteos, lo cual llevó a cabo en 2 cortas batallas. Pero David no siempre fue irreprochable, ya que tuvo continuos problemas en el seno de su familia. Bueno, una cara por otra, la cara del reinado de Saúl es una y la cara del reinado de David es otra. En contraste con Saúl, David mantuvo cordiales relaciones con el personal religioso. Los 2 profetas de su tiempo fueron Gad y Natán, los cuales fueron usados por Dios para amonestar a David. El tercer rey Salomón fue muy diferente a su padre y gobernó de manera distinta de como lo había hecho Saúl y David. Salomón fue criado en la corte y estuvo siempre rodeado de lujo y confort, en contraste de cómo Saúl y David se criaron en el campo. Salomón no era hombre de guerra, sino de paz. No presentó batalla alguna en territorio extranjero como lo había hecho David. Salomón se encargó de edificar ciudades fuertemente defendidas. En los últimos años llevó una vida de desobediencia a Dios debido sobre todo a la influencia que ejercieron sus mujeres, sus muchas esposas extranjeras. Bueno, esto ya lo sabemos. En cuanto a las relaciones de Salomón con el personal religioso, se puede decir que fueron buenas y malas. Todo fue bien cuando construyó el templo e instituyó el programa de sacrificios que Dios había ordenado. Salomón mismo presidió la ceremonia en la dedicación del templo, pronunciando una hermosa oración y un espléndido mensaje de admonición al pueblo. El profeta en turno era Ahías, quien al final de la vida de Salomón anunció a un joven trabajador del rey llamado Jeroboam que llegaría a ser el rey del norte prácticamente. En efecto, Jeroboam llegó a ser a su debido tiempo el rey del nuevo reino septentrional, o sea, Israel del norte. El hijo y sucesor de Salomón, Roboam, llegó a reinar solo la parte de Judá. Bueno, esto ya lo sabemos. Veamos la vida del profeta Gad. Su obra: vivió durante el tiempo de Saúl y David. Se le nombra por primera vez cuando habló con David, quien estaba entonces huyendo de Saúl. En Primera de las Crónicas 21:9 se llama a Gad vidente de David, lo que sugiere que su cometido era asistir a David. Al llamar a Gad en este importante contexto de vidente, no profeta, se nos indica que Dios lo usaba principalmente como instrumento para comunicar al rey ciertas revelaciones, o sea,
Eran revelaciones espontáneas, eran visiones espontáneas, o sea, es como un creyente que ora y que recibe visiones así espontáneamente, pero no tiene el ministerio profético. O sea, no nos equivoquemos, el ministerio profético es un combo muy grande y diferente al don de profecía, diferente al don de visión. ¿Ok? El don de visión es propiamente un don particular para un creyente en el cual Dios quiere que funcione así. Eso es todo. Tiene el don de visión. El problema es que ahora hay una enfermedad y una fiebre tan grande que todo el que ve y todo el que traduce una lengua ya es profeta. No, también está el don de interpretación de lengua, el don de hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas. Pero nadie quiere el don de fe. Nadie quiere el don de fe. El de hacer milagros. Nadie lo quiere. Porque eso no genera. Lo que genera es ser profeta. Pobrecito, la gente. Busquemos lo mejor de Dios y olvidémonos de esas cosas vanas. Bueno, en 2 Samuel 24, 11 al 19 se nos refiere un contacto muy posterior entre Gad y David con ocasión del grave pecado cometido por David al censar al pueblo. Dios envió a Gad para que fuese a David y le diese a escoger entre 3 clases de castigo. Uno era 7 años de hambre en el país, otro el huir por 3 meses delante de sus enemigos y el tercero 3 días de peste en la tierra. David escogió este último, resultando en la muerte de 70,000 hombres. Eso representó el pecado de David. 70,000 hombres, ¿verdad? Entonces este era el trabajo del profeta Gad. ¿Quién era Gad? Primero que vamos a ver en los profetas era su condición espiritual. Un detalle digno de notar que muestra el alto grado de espiritualidad de Gad es que el texto sagrado lo llama vidente del rey. En el mismo verso a Natán se le llama el profeta. Mire, el profeta. Aquí Gad, llamado vidente, indica que este era usado especialmente, bueno, ya dijimos, pero no era lo mismo que Natán. No era lo mismo. Su respetabilidad y don de mando. Gad habló en tono de fuerte autoridad cuando presentó a David los 3 castigos de los que debía escoger. Su valentía. Así también Gad mostró gran valentía al intimidar a David a que regresase a Judá, como cuando mandó a David a escoger los 3 castigos. O sea, una cosa tenemos que tener claro. Cuando Dios revela algo, y cuando Dios muestra algo, y cuando Dios te dice algo, esa misma comisión de parte de Dios te reviste de autoridad y de valor. No precisamente es un profeta, pero te reviste de autoridad y valor. ¿Por qué? Porque está trayendo algo de parte de Dios y es cierto. Veamos su capacidad literaria. Gad escribió un libro llamado Las Crónicas del Vidente Gad, según lo descrito en 1 Corintios 29, 29. O sea, tenía capacidad para escribir. Ya vimos quién era Gad, ya vimos su persona. Veamos su obra. El primer contacto con David que se nos presenta es cuando David presenta al profeta el deseo que éste tenía de edificar un templo. Dios reveló a Natán que David no debía poner por obra su deseo. Así comunicó a David palabra de Dios. Le hizo saber que la edificación del templo material se llevaría a cabo por mano de Salomón. Un segundo contacto importante con el rey lo llevó a cabo Natán a continuación del pecado que cometió David al tomar a Betsabé tras cometer el doble pecado, adulterio y asesinato. Por causa de esto, Dios entregó un mensaje de reprensión para David. La esencia del mensaje es que David había pecado muy gravemente en tal ocasión y sería castigado.
Primeramente con la muerte del recién nacido y en segundo lugar con problemas continuos con su familia, lo cual fue llevado a cabo. Seguimos avanzando. Su condición espiritual, bueno, aquí prácticamente no sé qué sucedió, pero creo que estamos hablando del profeta Natán. Dios le usó primordialmente para comunicar sus mensajes. La primera cuando Dios negó a David el privilegio de construirle un templo. Y el segundo cuando Dios reprendió a David por el gravísimo pecado con Betsabé y Urías. Su respetabilidad y valentía al comunicar sus mensajes al rey, estos podían afectar al rey de modo muy adverso, ya que no era fácil decirle al rey que no podía edificar el templo o que había pecado gravemente a los ojos de Dios. Al hacer esto mostró un valor indudable, o sea, prácticamente se jugó la vida cuando le dijo todo esto al rey. Si el rey hubiese sido altivo, lo hubiera matado. Pero como David era un hombre humilde de corazón, entonces aceptó su pecado y que le había fallado a Dios. Su lealtad, su fidelidad a David fue demostrada al mostrar su deseo a David en la decisión de nombrar sucesor suyo a Salomón. Adonías, hijo de David, quería el trono para sí, pero Natán había designado a Salomón como sucesor. Prácticamente Natán se enteró del complot para reemplazar a David en el trono, porque David ya estaba bien anciano. Y se dio cuenta y corrió donde a David le contó y le dijo, nombra a Salomón como el rey para que Adonías no tenga oportunidad. Bueno, Natán además presentó juicio y discernimiento al ayudar a David a organizar los levitas y a darles instrucciones. Qué importante esto. Su capacidad literaria, según lo descrito en Primera de las Crónicas 29:29, Natán como Gad escribieron las crónicas del profeta Natán, así como las de Salomón, ¿verdad? O sea que fueron profetas escritores. Su obra, aunque se le describe en contacto con Jeroboam, el primer rey del reino del norte, hay indicios que también ejerció su ministerio durante gran parte del reinado de Salomón. Bueno, aquí estamos viendo a Ahías, ¿verdad? No sé qué me pasó aquí, algo borré, pero es Ahías. Ya vimos Gad, Natán y ahora vemos Ahías. El primer contacto de Ahías con Jeroboam ocurrió en el reinado de Salomón, cuando le dijo al joven que habría de reinar sobre 10 de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? El profeta le explicó también la razón de esta división del reino, y esta era porque el pueblo había empezado a adorar a los dioses de Sidón, Moab y Amón. Bueno, vamos a seguir avanzando en esto. Veamos la condición espiritual. El alto nivel de espiritualidad de Ahías se echa de ver con la importancia de los mensajes que Dios le encomendó. Su valentía, el profeta presentó su valentía cuando emitió su primer mensaje. Sabía el descontento que el rey Salomón tendría, lo cual presentaba para el profeta una situación peligrosa. Bueno, su respetabilidad Ahías se hacía respetar cuando hablaba. Tanto Salomón como Jeroboam no se enfrentaron al profeta ni mostraron incredulidad a lo que él había dicho, sino que recibieron sus palabras. Y su capacidad literaria como Gad y Natán, Ahías se muestra como uno que escribió la profecía de Ahías el Silonita, ¿verdad? También está en 2 de Crónicas 9:29. Su obra, este hombre, varón de Dios, fue enviado desde Judá hacia el norte a Betel, donde Jeroboam había erigido un falso altar. El rey mismo se hallaba ahí cuando este profeta se presentó, el cual no cayó por la presencia del rey, sino que clamó su mensaje contra el altar. Jeroboam, enfurecido, mandó prenderle, pero al extender la mano hacia los que habían de cumplir la orden, la mano se le secó y el altar se quebró, conforme a las palabras que había pronunciado el profeta. Bueno, esos son los hechos de Ahías el Silonita.
Luego un viejo profeta de Betel se encontró con este varón de Dios y le dijo que también él era profeta. Bueno, aquí lo engañó, ¿verdad? Si usted lee la diapositiva, aquí el viejo profeta lo engañó. Dios le dijo que no regresara por donde había llegado y que no comiera nada, que ni se quedara ahí. Entonces el viejo profeta lo engañó, diciéndole que también Dios le había dicho. El joven varón de Dios, desobedeciendo la orden de Dios, regresó con el viejo profeta a Betel. Cuando ambos estaban a la mesa, el viejo profeta reprendió al joven por volverse y le predijo que había de morir a su regreso. Y así fue, un león lo mató. Su condición espiritual, este profeta mostró ciertos rasgos de madurez al predecir lo que iba a suceder con el altar, pero también de inmadurez al desobedecer a Dios y seguir al viejo profeta. Su valentía, con todo, es preciso reconocer la valentía al ir a Betel y hablar como lo hizo contra el altar de Jeroboam, pronunciando su mensaje sin temor a lo desagradable que esto resultaría para el rey. Bueno, llegamos hasta ahí. Aquí terminamos. Hemos avanzado. Déjeme ver. Hemos avanzado hasta el capítulo 11, correspondiente a agosto 18. Hoy tenemos 11, prácticamente hemos avanzado a la visita de la próxima semana. Entonces la próxima semana vamos a seguir avanzando, ya que por lo que veo, si un capítulo está solamente en una visita, es porque esos capítulos son largos. Son largos. Bueno, importante que vamos avanzando. Recuerde que tiene que hacer su cuestionario, por favor, su cuestionario de los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. Y no se le olvide enviar las capturas de que está recibiendo toda la clase. Toda la clase. Mande capturas cuando va avanzando el video, mande capturas cuando va a la mitad del video y mande capturas cuando ya la raya rojita está terminando el video, ¿verdad? No se le olvide eso. Bueno, cualquier cosa, cualquier acotación, cualquier pregunta, usted me escribe al privado. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos porque ha sido tu gracia y tu favor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por lo que nos has dado. Te pido, Jehová Dios, que bendigas a todos los alumnos que están en primer año. Provéeles y súpleles en todo cuanto ellos necesitan. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde y estamos en contacto.